Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra en Éxodo 34, verso 19, qué significa para él el hijo primogénito, el hijo varón. Dios nos muestra y Dios nos revela aún qué significa la vaca y la oveja del ganado. Dios habla de la vaca y de la oveja macho. Dios nos dice qué significan para él. Nos dice la palabra del Señor que Dios le dice al pueblo: todo primer nacido mío es. Dios le dice al pueblo: y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Dios espera de todo primogénito una ofrenda. Dios espera de todo hijo primogénito. Dios espera una ofrenda. Dios dice que ninguno se presente delante de mi presencia con las manos vacías. Recordemos que la ofrenda que le pertenece a Dios es aquella ofrenda que sale del corazón. Es aquella ofrenda que se acumula en el corazón del hombre. Dios nos dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Cuando Dios nos habla de ofrendas, Dios nos habla de aquella ofrenda que sale del corazón del hombre. Todo hijo primogénito le pertenece al Señor. De aquí es que sale el sacerdote. Del hijo primogénito es llamado el sumo sacerdote. Dios dice: todo primogénito me pertenece. Esto luego de que Dios mató todo primogénito en la casa de Faraón. Dios nos muestra y Dios nos revela qué significa, qué significado tiene el hijo primogénito para él. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Levítico 23, verso 26 en adelante. Dios nos muestra uno de los días que Dios espera que sus tribus guarden. Dios espera que todo ministerio, que toda casa, que todo altar que Dios ha enviado a servirle, Dios espera que estos guarden el día del perdón. Dios mismo le pide a su pueblo, a sus ministerios, al sumo sacerdote, qué es lo que Él quiere que se le haga en su casa y en sus altares desde el comienzo del año. Dios le dice a todo ministerio qué es lo que Él quiere. Dios no le permite a ningún ser humano tomar su palabra como que esta palabra ha salido del hombre. Dios no permite que ningún ser humano tome la palabra como interpretación personal,
Segunda de Pedro 1:20 nos dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás ha surgido de la comprensión personal de los profetas. Pero antes que todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer del hombre. Dios mismo es quien direcciona al hombre según lo que Él quiere que el hombre, separado para Él, para que trabaje en su obra, haga. El sumo sacerdote tiene una asignación especial en la casa del Señor, así como el pastor, así como el profeta, el levita, así como los sacerdotes llamados por Dios, así como el evangelista, como el maestro. Cada uno de los ministerios llamados por Dios tienen una posición especial en la casa de Dios. Dios mismo los direcciona a través de su palabra. El alimento para cada ministerio que Dios llama a trabajar en su obra es su palabra. El sumo sacerdote es aquel que direcciona al pueblo. El sumo sacerdote es aquel que le da el alimento espiritual al pueblo de Dios. Dios nos dice y Dios nos muestra a través de Levítico 23, Dios nos habla del día del perdón. Dios nos dice que este día es mandatorio. Así como Dios nos pide, así como Dios le exige al pueblo y a sus ministerios, al sacerdote, que le presente este día, de igual manera Dios le pide que cada y uno de los servicios escogidos por Dios, Dios le pide al sumo sacerdote que cada uno de los servicios escogidos por Dios sean celebrados para Él según Dios lo ha establecido a través de su palabra. Ningún ministerio puede tomar la palabra del Señor como interpretación personal. Nadie puede tomar decisiones en la obra de Dios. Dios mismo llama, Dios mismo envía, Dios mismo capacita. Dios mismo le dice al hombre qué es lo que quiere con sus ministerios y con su obra. El día del perdón es un día mandatorio. La palabra del Señor nos muestra la fecha en que este día se le debe celebrar al Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela detalles que el sumo sacerdote debe de ejercer, debe de hacer cuando le va a presentar un servicio al Señor con el pueblo. El sumo sacerdote es aquel que presenta las ofrendas del pueblo a Dios. Hay instrumentos y herramientas que Dios nos muestra a través de la palabra, las cuales tiene que usar todo sumo sacerdote a nivel de naciones. En la casa del Señor hay un sumo sacerdote. El sumo sacerdote no es el papa. El sumo sacerdote no es el papa. A nivel de naciones, en cada una de las tribus que le pertenecen a Dios, en cada una de las iglesias que le pertenecen a Dios, hay un sumo sacerdote. Hay un hombre escogido por Dios. Cada ser humano conoce para qué Dios lo ha llamado según la esencia que éste porta. El sumo sacerdote conoce la casa de Dios, conoce el altar de Dios, conoce
lo que es santo y lo que no. Dios tiene un sumo sacerdote en cada tribu.